¿Te acuerdas de esa película, serie, programa de televisión que marcó una etapa en tu vida? ¿O ese videojuego que te voló la cabeza? Todos los jueves a la hora de almuerzo en Radio UNIAC, tu ventana para mirar con otros ojos y escuchar lo que hay detrás de cámara. Imagen en movimiento. Tu break audiovisual con Leonardo Cabezas. Capítulo número 29 de Imagen en Movimiento por la señal online de Radio UNIAC. Estamos en vivo y en directo, soy Leonardo Cabezas y te doy la bienvenida a nuestro espacio audiovisuales. En el capítulo de hoy estaremos hablando con Macarena Díaz, representante de la asociación CREA, organización sin fines de lucro que trabaja por el acceso universal a las artes, la cultura y la educación, y que el del 10 al 12 de junio traerán la primera versión del Festival Sentidos, encuentro que une el cine documental y la literatura accesible en Santiago. Pero antes, vamos con nuestra intervención de Hernán Silva Arriagada, nuestro panelista que viene una vez al mes, académico, investigador, crítico de cine y máster en Historia y Estética de la Cinematografía. ¿Cómo está, Hernán? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias por estar aquí. Vamos hoy día con una película que se llama La Gracia, ¿verdad? Sí, La Gracia. Película dramática italiana del año pasado, producida, escrita y dirigida por Paolo Sorrentino. Que trata sobre un católico presidente de Italia ficticio que tiene que tomar una decisión en cuanto a la eutanasia, ¿verdad? Exacto. Y esa película, ¿por qué la escogiste hoy para Imagen en Movimiento? Sí, por varias razones. Una, es un director muy apetecido por cierto tipo de crítica y a la vez también atacado también por cierto otro tipo de crítica. Entonces es un director que te gusta o no te gusta. Se podría decir como que genera esos anticuerpos, genera esa fanaticada también. Es una película que recientemente se estrenó en la plataforma Movie. Entonces es como a destiempo, como que la vimos a destiempo. Creo que se estrenó en Alameda por ahí en marzo un par de veces, algo así, pero el año pasado, que es del 2025, no se pudo estrenar, por lo menos aquí en Chile no la vimos. ¿Y qué trae? O sea, ¿qué trae de vuelta? Un poco este director Paolo Sorrentino, que ya había hecho una película anterior muy bullada, muy apetecida también por cierta crítica, pero sobre todo como impactó a mucho público, que fue La Gran Belleza, del 2013 creo que era más o menos la película. Y en esa película voy a remitirme a esa primero para un poco entender también la simbiosis que hay entre la idea de un director italiano, no menor, entre un actor italiano, entre un lugar que casi siempre es Italia en sus películas. Paolo Sorrentino junto con Tony Servillo se llama él, es un veterano, por decirlo así, que ya ha hecho 7 o 6 películas con Sorrentino, imagínate. O sea, ya casi por telepatía se entienden. Él genera una especie de identificación y de, ¿cómo se llama? Y de juego actoral muy fino, muy interesante con respecto a la escuela de actuación típica, no sé, gringa por decirlo así. Y que en La Gran Belleza, justamente como la película que te comentaba, tiene su apoteosis, ¿no? Es como la gran película de Sorrentino. ¿Y de qué va esa película con respecto a La Gracia, que es la que vamos a comentar un poquitito más hoy ahora? La Gran Belleza era una película sobre todos los excesos de la gente pudiente de Roma en la época contemporánea, un poco como lo que botó la ola, se podría decir en términos contemporáneos, de la Dolce Vita de Fellini en aquellos años, ¿no? Gente que está aburrida, gente que va a fiestas todas las noches, no solamente los viernes y los sábados. Gente que no tiene problemas de dinero. El personaje de La Gran Belleza vive al lado del Coliseo, imagínate. Es como que necesitan encontrar un sentido ya a todo. A todo, o sea, y esa pregunta es bien interesante. Como la pregunta del vacío, del cansancio, de la existencia, pero desde el punto de vista de la fiesta, no del punto de vista de la existencia, así como lo habrán llamado así como medio Antonioni, así como de los vacíos, etcétera, la incomunicación. No, esto es más de
más de Fellini, más de Visconti, pero sobre todo más de Fellini, de esa mezcla de cine contemporáneo, mezcla de cine, perdón, moderno y contemporáneo, que es como hombres buscando un sentido, mujeres buscando un sentido, relaciones fugaces, etcétera. Y a la vez también falsedad, dobles identidades, Doble vida, vida oculta. sí, todo ese tipo de cosas. Y en Sorrentino lo que él te extrae de eso es no solamente una crítica, porque habría que ser como demasiado cínico para hacerlo, creo yo. No es una crítica mordaz o terrible de aquellas personas, sino que básicamente las salva con cómo filma. Por la belleza que le da a su entorno, a las palabras, la atención que le da a los rostros, pero sobre todo a un poder de evocación que tienen mucho sus películas, que es como evocar algún momento en que yo fui feliz, sobre todo en mi infancia o en mi adolescencia o en mi juventud, que hoy día ya no puede ser y que de alguna u otra manera esa felicidad puede ser interpretada en algún momento de tu adultez y sobre todo de adulto ya más pasado, ¿cierto? En como felicidad, ¿no? Pero no se nombra la felicidad, se nombra más la belleza, por decirlo así. Y en la gracia que tiene es que uno pensaría que es el mismo personaje porque el mismo actor años después. Sin embargo, ese actor es casi lo contrario, ¿no? Es un presidente ficticio. Es un hombre cansado también. Es un hombre que viene de un luto importante con respecto a su familia, a su esposa. Es un hombre quebrado por las emociones, pero sobre todo es un hombre metódico, muy inteligente Calculador. y calculador, exactamente, que tiene una relación muy especial sobre todo con su hija. Su hija sería como una especie de secretaria, ¿no? Y él es un jurista antiguo, un juez, por tanto mira el punto de vista, mira las verdades o mira ciertas ideas políticas bajo ese punto de vista. Lo que quiere decir es que el personaje de Tom Servillo es lo opuesto, alguien que no expresa esas emociones desbordantes que sí las expresó en La Gran Belleza y que de alguna manera se desbordaban y se extralimitaban, como que se vaciaban. En cambio aquí está todo contenido. Alguien que no se atreve a vivir la vida, por decirlo así, ¿no? Como que no se ponen los pantalones, Exacto, decide. en las emociones, sobre todo, en las emociones y en algunas decisiones. Por eso la gracia tiene que ver justamente con otra palabra, que no es solamente la gracia divina o la gracia del perdón, que tiene los dos elementos que son importantes en la historia, así como la belleza anteriormente en la película tenía varios significados. Aquí la gracia tiene el significado del indulto, que tú puedes perdonar a alguien. Él es juez y a la vez ahora es presidente, entonces le van a otorgar 2 indultos y a la vez también tiene que decidir, y ahí está la palabra gracia con otro significado muy interesante, y ese es el que más me llamó la atención, pero que a la vez también considero que la película lo lleva hasta cierto punto un poquitito obvio, pero a la vez también muy fácil de entender, muy poéticamente de entender, y a través de una reflexión muy interesante con respecto a cuando uno mira una película y dice, wow, qué buena era, qué buenos los diálogos, qué buenas las imágenes, te cautiva, pero que está llena de pequeñas cositas que son como repeticiones, obviedades, clichés. Entonces, si tú obvias toda esa parte, como media empalagosa, media dulzona, media romanticona, vas a disfrutarla, pero demasiado, ¿no? Sobre todo por el tema, vuelvo aquí, de la gracia. La gracia en ese sentido, ya no solamente indulto, ya no solamente la gracia de las cosas, la persona agraciada que tiene algo, o una belleza, sino la gracia de la duda. Y ahí está el centro neurálgico de la gracia de la película, que es la grazia, como le llaman los italianos. ¿Por qué la duda? Porque no en las decisiones fáciles, no en las cavilaciones o en las reflexiones fáciles que hoy día estamos muy acostumbrados en torno a las redes sociales sobre todo, sino que en la duda de todo, ¿no? La duda hasta cierto punto que uno podría decir es lo contrario a la decisión, ¿no? ¿Te has fijado que casi en todos los personajes interesantes de la historia del cine, incluso más reciente,
la decisión es un elemento sumamente importante. La decisión de Neo en Matrix para entrar a la Matrix, etcétera. La decisión de Bourne en saber quién es. La decisión de un personaje de salvar a otro. Son decisiones físicas, pero también morales y psicológicas que nos gustan a nosotros y que de alguna u otra manera nos meten inmediatamente dentro del personaje y dentro de los dilemas que todos tenemos. No de entrar a la Matrix, no de salvar a alguien, pero sí de tomar decisiones que son importantes en nuestras vidas. O decidir sobre la vida y la muerte en este caso. Exacto. Y aquí él tiene que justamente decidir sobre una ley de eutanasia. Imagínate, un cristiano que es amigo del Papa tiene que decidir sobre la eutanasia. ¿Cómo lo hace? No les voy a decir. Para que la vean en el movie. Para que la vean. Pero tiene que ver mucho con los lazos que establece con el pasado, un pasado quebrado, un pasado también de duda, y con los lazos que establece o que no ha establecido y que a lo mejor se da cuenta que tiene que establecer con la parte emocional de su familia, en este caso especial de su hija. Entonces, es bonito como la película, a partir de algo muy frío, muy estético sobre lo estético, toma elementos que podrían ser del punto de vista de un político frío, de decidir cosas que realmente van a impactar en la sociedad, pero a través de sus propias decisiones personales, ¿cachai? Entonces es como meterse en la trastera de la política, sin ser una película necesariamente política, sino que son decisiones políticas. Eso es lo más interesante. No es de partidos políticos ni nada por el estilo. Pero que al final de todo igual es política. Claro, como dice la frase, todo es política, justamente por eso. Pero es como también llevar a la idea de los grandes filósofos de los años del 30, 20 y 40, que decían que en definitiva la estética es política, la estetización de la política, y que la política es estética, ¿no? Hasta Rancière. Que aquí se ve realmente, o sea, si vemos un cineasta que es estético y sobreestético, imágenes con música de rap, imágenes con la lluvia cayendo y viéndose en cámara lenta, qué sé yo, el tipo escuchando música con auriculares frente a una calle en Roma impactante, etcétera. Son todas imágenes muy estéticas que conllevan toda una carga barroca italiana de los clásicos renacentistas, pero a la vez también propone una nueva mirada sobre esta idea de la estética, de que finalmente a veces también es vacía la estética. O sea, por más que pintemos todo muy bonito, eso bonito detrás comporta algo que no necesariamente es bonito. Y ahí está la gracia de la duda. Buenísimo, les dejamos entonces a todos nuestros auditores a que vayan a ver en Movie La Gracia, recomendadísimo por Hernán Silva Arriagada. Muchísimas gracias por estar aquí otro jueves y te esperamos en junio, ¿verdad? De vuelta. Sí, pues, ahí nos ponemos de acuerdo. Bacán. Muchísimas gracias. Chao, que estén muy bien, gracias. Y ahora recibimos en el estudio de Radio UNIAC a Macarena Díaz de la asociación CREA, que viene con 2 intérpretes porque Macarena es una persona sorda. La asociación CREA es una organización sin fines de lucro que trabaja por la inclusión, la accesibilidad de la cultura y el arte en Chile. Y vienen a promocionar específicamente el Festival Sentidos, que se desarrollará del 10 al 12 de junio, primera edición que une cine documental y literatura accesible en Santiago. Bienvenida, Maca, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio UNIAC. Hola, estamos súper bien. Muy buenas tardes. Yo estoy súper bien y contenta. Es mi primera vez estar aquí en una radio. Estoy contenta, emocionada. Bacán, tenemos aquí a Ludo que nos interpreta y traduce lo que Maca dice en tiempo real. Para comenzar, ¿cómo nace la idea del Festival Sentidos y qué necesidad busca abordar en la sociedad? Bueno, ya hace un tiempo atrás mostramos las películas y ahora empezó el cine sentido. ¿Qué significa? Para sentir e informar a la comunidad, y queremos darle una propuesta a las personas sordas y a las personas ciegas para que puedan ser partícipes de esta actividad, el cine sentido. Entonces trabajamos con ellos, el cine CCC, y también nos llamaron aquí a nosotros Asociación CREA, porque sabemos cómo trabajar en el tema de accesibilidad, arte y cultura. Y por eso estamos trabajando en conjunto. ¿A quién se le ocurrió esto de unir el cine documental con la literatura accesible? ¿Cuál es la importancia que tiene unir estas dos disciplinas?
Muy buena pregunta, es un poco difícil también. Lo más importante sería para juntar, para tener un reencuentro, un momento, y también visibilizar la accesibilidad al mismo tiempo. Es importante juntarse en ese tiempo. El cine es para el público y la literatura es solamente para la escuela. ¿Qué significa hoy en Chile hablar de acceso real a la cultura? Sobre todo que se viene el Día de los Patrimonios también. El acceso real, es un desafío más grande que hemos tenido. Es el más difícil desafío. Porque algunos tienen mucha experiencia como personas con discapacidad. Y las personas normales que no tienen experiencia es más difícil que entiendan este contexto. Entonces la accesibilidad real es cuando la accesibilidad está completa, para que todas las personas puedan ir, no solamente los con discapacidad, toda la diversidad de personas. Así que imagínate, publicar algo que sea para la mayoría es un gran desafío para nosotros. Sobre lo mismo, ¿creen que existen muchas barreras para que personas sordas, ciegas o con distintas capacidades puedan acceder plenamente a los espacios culturales? Desde su experiencia, ¿qué nos podrían decir? Para empezar, como por ejemplo, hace 10 años atrás era poco. Buscar la información era muy poco, era muy difícil. Ahora actualmente tenemos más información porque hay varias personas, instituciones que están sembrando más unión, más comunicación. Como por ejemplo, tú llegas a un lugar y no sabes lengua de señas, ya es asegurada una barrera. Pero si el lugar que ya sabe lengua de señas, las personas sordas pueden ir a un espacio seguro. Si la accesibilidad no está en el espacio, la gente en situación de discapacidad no va a ese lugar. Por eso es importante que la accesibilidad sea completa para que todos se sientan cómodos y puedan ir. Pero lamentablemente son pocas las instituciones y lugares donde lo hacen completamente accesible, como hacerlo todos los días, como por ejemplo las personas oyentes pueden ir a cualquier lado, tienen más variedades. Las personas sordas y ciegas solo pueden ir a lugares específicos con fecha asignada para lugares que sean accesibles. Por eso la accesibilidad no es tan real como ustedes creen. Exactamente. Y sobre el Festival Sentidos, ustedes dicen que incorporará audiodescripción, subtítulos descriptivos y lengua de señas chilena. ¿Cómo creen que va a impactar la experiencia del público general, de todo el público que logre asistir a este festival? Me gustaría que este día, esta semana, todas las personas vayan a ver por su propia cuenta. Personas ciegas, sordas, y también visibilizar y ver que la lengua de señas es muy importante. Pero la verdad, hace un tiempo muy atrás, es muy incómodo el tema de la inclusión, porque los subtítulos o la lengua de señas o la audiodescripción era difícil montarlo porque le faltaban acostumbrarse. Ojalá que en el futuro de aquí en adelante sea más empático, que las funciones y todas sean accesibles y todos acepten que sean por iguales. Como por ejemplo, los subtítulos descriptivos es para que entiendan los ruidos, y la audiodescripción es para las personas ciegas, para que puedan informarse en el entorno. Y la lengua de señas es para los sordos, pero no todos los sordos saben español y pueden entender la lengua de señas. Muchas veces cuando hablamos de accesibilidad, ¿verdad? Lo pensamos como algo extra o secundario. ¿Cómo podemos hacer un cambio en este país para que se cambie esa mirada de que algo extra? El tema de la inclusión en este espacio cultural y también en otros como en salud y en trabajo, en escuela, todas esas áreas son iguales, no solamente el de cultura. Generalmente es difícil, porque no todos viven la misma experiencia. Ojalá ustedes vayan a talleres, como por ejemplo, luego en la otra semana vamos a ofrecer un taller de lengua de señas, para ser empático con las personas y cómo poder tratar a las personas sordas que vengan. Hacer que sean empáticos es muy difícil, porque no todos tienen exactamente la misma experiencia.
Excelente. No se trata de segregación, sino que incluirlo a todo. No como que sobren, que tú te alejes, eso lo afecta muchos años. Todos tienen que ser iguales. Es como reparar y solucionar lo que nos afectó en los tiempos de antes. Porque ahora ya tenemos ley 20.422, tenemos que hacernos responsables de hacer el derecho a todas las personas sordas. Desde tu experiencia en concreto, ¿cómo crees que ha evolucionado en materia de accesibilidad cultural en Chile? Accesibilidad audiovisual también, que es nuestro tema primordial. La realidad ahora es muchísimo mejor, como por ejemplo ahora en este momento en la radio puedo venir porque tengo intérprete y puedo visibilizar los temas que cuento. Como por ejemplo hace 10 años atrás eso no existía. Ahora de a poco vamos aumentando y ojalá en el futuro la información y la accesibilidad, como por ejemplo las actividades de cine, ojalá en el futuro sigan haciéndolo y no una vez y después se olvidan de nosotros. ¿Qué desafíos siguen pendientes para instituciones culturales, festivales, espacios artísticos en general? El desafío que falta... hay muchas personas que piensan que la solución se muestra poniendo a un intérprete un rato. El intérprete tiene que estar en la jornada completa y también conocer la cultura. Como por ejemplo, en este contexto de personas con arte y cultura están enfocados generalmente en cultura de Chile. Como la cultura chilena, la cultura argentina, no tienen que poner cultura de personas sordas dentro de la cultura popular para que la puedan conocer y no solamente enfocarse en lo general como el arte. Así que el desafío más grande es que hay que seguir informando a todos, porque la verdad las personas sordas y ciegas somos minoría y tenemos muy poca visibilización. Y el desafío es repetir, avisar a las personas, darle conciencia de cómo hacerlo. Pero es normal porque todo el público somos diferentes. Hablando sobre el festival, ¿me podrían contar un poco de la programación, también de las actividades, sorpresas, todo lo que va a conllevar este festival Sentidos ahora a principios de junio? Bueno, de las actividades que vamos a hacer esta semana, en la mañana son actividades para la escuela. Hay talleres de mediación para infancia, jóvenes sordos. Y también hay para personas y infancia ciega, enseñándole taller de braille, cuentos relacionados con la biblioteca. Y que conozcan la accesibilidad, lectura, mediación, la van a hacer conmigo. Yo le voy a enseñar a ella. Lo nuevo que vamos a mostrar es contar cuentos, pero lo nuevo de ahora es que los jóvenes hacen poemas en lengua de señas, lo cual va a ser más visual y es nuevo. Es muy interesante. En las tardes es para todo el público en general. Antes de que sean en público hay una semana que le van a enseñar taller específico en accesibilidad para las personas que trabajan en la biblioteca y en el cine, como un correcto uso de tratar a las personas sordas y atender la diversidad y puedan todos disfrutar por igual. Maca, ¿cómo resumirías el trabajo que hace la asociación CREA? ¿Nos podrías contar? La asociación CREA donde yo estoy, wow, la experiencia que hemos tenido a lo largo de casi 13 y 12 años. Trabajamos siempre con un enfoque de los derechos de la accesibilidad. La lucha sigue hasta el día de hoy. Me siento cómoda en esta asociación porque ya hemos cumplido el objetivo. Trabajando ahí me siento súper cómoda. Todos hablan lengua de señas. Las personas que no saben lengua de señas, igual tenemos intérpretes, los cuales nos apoyan. Yo no conozco mucho el tema de la descripción de las personas ciegas, pero aún así me informo y aprendo y entiendo sus necesidades, como la persona en silla de ruedas y toda la demás diversidad. Tenemos un muy buen trabajo en esta asociación. Yo agradezco mucho a esa asociación. ¿Por qué? Porque ahora puedo trabajar en diferentes lugares, porque antes tuve muchas barreras. Yo me titulé en el 2008.
y no habían trabajo para mí por la barrera. Y con la Asociación CREA puede entrar y acceder a diferentes cosas relacionadas con la cultura. Excelente, estamos con Macarena Díaz de la Asociación CREA y el Festival Sentidos, y para endulzar esta hora de la tarde saludamos como siempre a nuestro querido auspiciador Mazamiel Panadería y Pastelería, 4 sucursales en Santiago, toda la información en mazamiel.cl o @mazamielpanadería en Instagram, y como siempre nos traen un regalito para nuestros invitados e invitadas. Aquí viene un regalito de mayor envergadura que lo común. Muchísimas para Macarena gracias. Díaz, para Ludo, su intérprete, y para Milena también, que está ahí. Todos ellos se llevan un regalito de Mazamiel, con mucho cariño, para que lo disfruten ahí Muchísimas con gracias, toda lo vamos a disfrutar. su gente. Muchas gracias, se ve delicioso. Para ir cerrando entonces, ¿qué invitación le harías a las personas que quieran asistir a este Festival Sentidos en junio y que nunca han participado de una experiencia accesible e inclusiva? Lo que les quiero decir, aprovechen esta gran una oportunidad. Es algo muy bonito, una cultura muy importante, tiene valor en cada un ser humano. Es muy importante conocer la diversidad. Hay que decir basta a los prejuicios de que no se puede, esto no, esto sí. Vengan, vean por su propia cuenta y van a poder generar empatía y disfrutar como todos los seres humanos tienen derecho. Excelente, les dejamos a todas y todos invitadísimos al Festival Sentidos del 10 al 12 de junio, Festival de Cine Documental y Literatura Accesible, y les dejo el dato de las películas que se van a dar. Violeta existe, Calafates Zoológicos Humanos y Hoy y No Mañana, todas esas funciones en la Cineteca Nacional de Chile, actividades por orden de llegada sin inscripción previa. Toda la información la encuentran en ccdoc.cl. Esta actividad es en colaboración con la Corporación Chilena del Documental y la Asociación CREA, que los pueden buscar en Instagram, @Asociación CREA. Tendrán cineforos después de cada película, con audiodescripción simultánea e intérprete de lenguas de señas chilenas para dialogar sobre las películas. También está el taller de lengua de señas que lo va a dar la Maca en la Biblioteca Nacional. Muchas actividades para niños, niñas y adolescentes. Así que ha sido un placer recibirles, Maca Díaz, Ludo, Milena y la Asociación CREA, aquí en Imagen en Movimiento por Radio UNIAC, y les esperamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, los dejo entonces. Recuerden que el Día de los Patrimonios, este fin de semana, muchas actividades culturales y de cine. Le invito a la muestra de cine en Chile, últimos días hasta el 31 de mayo en el Centro Cultural La Moneda. Recorre la exposición que muestra más de un siglo de la historia de la cinematografía de nuestro país. Asegura tu cupo en cclm.cl. Soy Leonardo Cabezas y te espero el próximo jueves con más del mundo audiovisual en Imagen en Movimiento por radio.uniac.cl. Nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao. Fotograma a fotograma, un cuadro por cada segundo. Te esperamos el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento, nuestro espacio para hablar de cine, animación y creación audiovisual, donde nada es al azar. Escúchanos en Spotify y en Radio UNIAC